Buenos días, profesor. Mi nombre es Cristian Rosero Corán. El tema que a mí me corresponde exponer es sobre las respuestas hematológicas. Este trabajo lo realicé basado en el libro de Fisiología del Ejercicio del doctor José López Chicharro. Entonces, para hacer una introducción a la parte de lo que es el tema que me corresponde a mí exponer, comenzaremos con decir que este trabajo vamos a observar las diferentes respuestas hematológicas presentadas por nuestro organismo frente a un estímulo, en este caso la realización del ejercicio, la actividad física. Estas respuestas nos llevan a mirar las distintas adaptaciones del funcionamiento de los órganos y la capacidad funcional de los seres humanos. Esto siendo de gran importancia para nosotros como educadores físicos, desde el campo fisiológico, también en crear una formación académica completa para saber las respuestas que podemos darle a nuestros estudiantes a la hora de afrontar una clase, una sesión de trabajo con los chicos que tengamos a cargo. Para ya entrar en materia, me permito leer una cita de citas que está ahí expuesta en el libro, es que dice sobre serie roja. La mayoría de los cambios hematológicos correspondientes a la serie roja se han descrito en relación con ejercicios de larga duración, aunque también hay estudios que demuestran modificaciones durante actividades de corta duración y elevada intensidad. Esto lo encontramos en Constantin y Coles 2000. También podemos decir que con respecto a lo que es las respuestas y las adaptaciones hematológicas, encontramos una relación entre los cambios ocurridos entre la serie roja y la relación acontecida en el rendimiento. Esto se observa como en un caso que es como el tema específico, la anemia, puede obtener efectos negativos en la capacidad del ejercicio. Entramos a un segundo tema que hablaba el libro, que es sobre las modificaciones en el volumen sanguíneo. Me permite leer la parte del concepto de modificaciones del volumen sanguíneo. El volumen sanguíneo representa la suma del volumen eritrocitario y el volumen plasmático. Ambos pueden cambiar la forma independiente y alterar el volumen de sangre. El ejercicio físico, la temperatura ambiente, los traumatismos o la enfermedad son factores que pueden influir en cada uno de los volúmenes vasculares señalados anteriormente. Esto se mira como respuesta, se da una respuesta, en la expansión del volumen eritrocitario. Esto ocurre de manera lenta conforme transcurren las semanas o las sesiones de trabajo que el deportista realice, en este caso hablando de un deportista que esté realizando sus entrenamientos. Esto también mientras que la expansión plasmática puede acontecer rápidamente en horas o tan solo en entrenamiento. Hay un factor importante ahí donde dice que el volumen plasmático es regulado por el volumen extracelular. Este es uno de los cambios que se dan en las proteínas circulantes y la resistencia post y precapilar. En los efectos de rendimiento, la parte del volumen sanguíneo, como adaptación es uno de los mecanismos que puede influir en el VO2 max. Es donde se mira que este VO2 max, en cuanto al volumen sanguíneo, cuando se habla pueden prolongar la duración del entrenamiento. La respuesta del volumen de sanguíneo y el VO2 max en relación con el entrenamiento. Esto se da de tal forma cuando medimos el volumen sanguíneo con el volumen plasmático, y esto aumenta en un 11%. Pero hay algo aquí que vale la pena recalcar, que es que si aumenta el entrenamiento en un tiempo promedio de 21 días, el volumen plasmático se extiende en un 10%, y también creando una expansión en el volumen eritrocitario de un 9%. Ahora vamos a encontrar otro subtema que abarca esto de las respuestas hematológicas al ejercicio,
es lo de cuando hay una influencia del calor y la termorregulación. La exposición del calor provoca un aumento de la temperatura central, desencadenando una respuesta termorreguladora que es capaz de conseguir disminuir dicha temperatura. Esa es una respuesta, por ejemplo, que estamos haciendo una actividad física. En este caso aquí esta respuesta nos lleva a que nuestro organismo disminuya la temperatura corporal que está expuesta en ese momento, por ejemplo, a un cambio climático. Una respuesta fisiológica importante ante este tema que estamos hablando es la sudoración, que esta, como decía ahí en el libro, es una de las respuestas más tempranas y que puede justificar algunos de los cambios encontrados en el volumen sanguíneo. La sudoración es una de las respuestas hematológicas más, se puede decir de alguna manera, más visible a la hora de realizar una actividad física o cualquier actividad, un juego en el caso de los niños. También se mira una respuesta hematológica en cuanto a la parte, cuando hablamos de la parte de la altitud. Es también un factor importante. Por ejemplo, hay un ejemplo, o sea, sujetos que viven en grandes alturas tienen un volumen sanguíneo superior a los que viven a nivel del mar. Por eso está ahí lo de la importancia de crear este volumen cuando se lleva a los sujetos que viven al nivel del mar a entrenar hasta este tipo de alturas. Entonces, por ejemplo, los que viven a 2000 metros, el primer ajuste que sufre el volumen sanguíneo es la pérdida del volumen plasmático. Esto se da, hasta este caso de la pérdida del volumen plasmático se da a los que viven en 2000 metros de altura. Esto es conocido como una hemoconcentración. Había una parte del libro también que nos hablaba de la influencia de la microgravedad y los viajes espaciales, en donde cuando sucede este tipo de fenómenos se da que el volumen plasmático disminuye. Esto se da posiblemente como resultado de los cambios que ocurren en los fluidos. Esto tiene también como referencia el agua corporal que posee cada individuo y también la presión venosa central menor. Esta respuesta hematológica se ve regulada por órganos receptores. En este caso, los órganos receptores son el riñón y el hipotálamo. Ahora sí vamos a entrar ya en un tema un poco más general de lo que corresponde a esta parte de las respuestas y adaptaciones hematológicas. Se ha establecido que el ejercicio de larga duración y el entrenamiento diario originan como adaptación una expansión fisiológica del volumen sanguíneo, principalmente del volumen plasmático hasta un 25%. Esto quiere decir que este incremento en el volumen plasmático disminuye la viscosidad de la sangre y también mejora la hemodinámica cardiovascular, además de contribuir con la oxigenación periférica muscular. El mecanismo, o sea, vamos a hablar de la parte cómo se produce esto, es mediante la expansión del volumen plasmático, que es una adaptación al ejercicio, un ejercicio que está continuo, es de forma regular y no es bien conocido. Contrario a esto, cuando los ejercicios son prolongados, se da una respuesta aguda. Todos los sujetos que se exponen a este tipo de ejercicio así prolongado, se les da una disminución en el volumen plasmático, lo que esto logra pues una hemoconcentración de la sangre. Este hecho se lo puede justificar o se lo puede explicar en que es una disminución del volumen plasmático como consecuencia de la sudoración, y pues el plasma es lo primero que abandona la sangre debido a la elevada presión. O sea, a medida que la presión es alta, la parte del torrente sanguíneo sale con mayor facilidad y se le conoce una elevada presión sanguínea capilar de los músculos activos. Hay algo aquí importante en esto de
de esta parte, y que es de tener en cuenta también nosotros como hábitos de crear en nuestros estudiantes, es la parte de la rehidratación, que después del ejercicio normaliza los valores del volumen plasmático, y por lo tanto debemos tener en cuenta que la deshidratación puede llegar a producir un ejercicio de larga duración. Esto podría provocar un aumento en el hematocrito. Vamos ahora a hablar de los mecanismos relacionados con las respuestas y adaptaciones en el número de Matías. Este dice que está expuesto a un rango de acuerdo a las edades. Por ejemplo, el número fisiológico de Matías es distinto en función a la edad y el género. Se puede dar un 5,5 millones de mililitros cúbicos de sangre para varones y cifras algo menores para la mujer, pudiendo variar significativamente en distintas circunstancias. El entrenamiento ocasiona como adaptación una disminución del número de Matías, como consecuencia de la expansión del volumen plasmático que origina la llamada pseudoanemia del ejercicio. Hay un tema aquí importante que entra uno a trabajar de acuerdo al libro, es la hemólisis. Esta es lo que contribuye a bajar los niveles de hemoglobina y el hematocrito. Por ejemplo, aquí el ejemplo claro está en que los atletas de resistencia, a través de la llamada hemólisis de la planta del pie, este mecanismo solo ocurre en algunos deportistas nada más, y también dependiendo de los tipos de ejercicios que se realicen. Este siendo un mecanismo de menor peso respecto al mecanismo de la hemodilución, que contribuye en mayor medida a la disminución de dichos parámetros. Como respuesta al ejercicio, el número de glóbulos rojos con esta frecuencia aumenta. Esto lo hace de manera inmediata. Después de realizar un ejercicio intenso y de corta duración, el ejercicio agudo produce una hemoconcentración que la origina este proceso. Vamos a hablar de un factor importante que es la hemoglobina. Para hablar de la hemoglobina tenemos que hablar del valor fisiológico, que ese es un punto de referencia que, por ejemplo, hay que tener de que en los hombres es uno de 16 gramos de sangre, mientras que en la mujer es de 14. Ahora sí, la hemoglobina con respecto a lo que nos incumbe a nosotros en la materia, que es con respecto al ejercicio. La hemoglobina sufre cambios similares a los del hematocrito. Por lo tanto, inmediatamente después de la realización de un ejercicio, puede aparecer aumentada la hemoconcentración. Para continuación, después de esto se da un proceso fisiológico que es descender tras el esfuerzo realizado en los ejercicios que se trabajaron. Otra causa que es importante destacar aquí, que está acá resaltada, no es fisiológica, se puede ver en la pérdida de hierro. Esta pérdida de hierro se da por lo general como respuesta en los sangrados gastrointestinal o en el sudor. Aquí hay un estudio importante del cual hablaban ahí los doctores, es cuando se analizan muestras de sujetos que están dedicados a distintos deportes, donde predomina la resistencia aeróbica, la fuerza o entrenan ambas cualidades. Se observa el valor que del HB es menor en los deportistas dedicados a la resistencia respecto a ellos que dedicados a la fuerza. O sea, quiere decir que de alguna manera se mira un poco más bien beneficiado a la hora de trabajar esta parte de la hemoglobina en la parte de ejercicios de resistencia, y no se ve tan muy bien favorecido en la parte de ejercicios que contengan ver con fuerza. Entramos y vamos concluyendo ya con la parte de la anemia en el deporte, que era como uno de los temas que sí quería abordar un poco más así detalladamente. Vamos a dar primero cómo se da el concepto en este deporte de la anemia en el deporte.
La anemia es un proceso caracterizado por la disminución del número de hematíes y del valor de la hemoglobina por unidad de volumen de sangre, que puede ser producida por una pérdida demasiado lenta de los mismos, considerando como límites inferiores de la normalidad los valores de 14 para los hombres y de 12G para las mujeres. En este tema es importante también un tema que estaba ahí recalcado, que es la pseudoanemia dilucional. Esto quiere decir que esta respuesta es una de las primeras adaptaciones que ocurren sobre los parámetros hematológicos, en donde se da como en la expansión del volumen plasmático. Esto se justifica o se explica en la aparición de una posible anemia, o mejor llamada pues la pseudoanemia del ejercicio. Esto se da debido a lo anteriormente explicado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no se trata de una verdadera anemia, sino de una falsa anemia caracterizada por un incremento del plasma que diluye el número de hematíes circulante y por lo tanto pues también disminuye la concentración de HB. Hay trabajos de investigación que complementan esto que dicen los doctores en el libro, que este es un tipo de anemia que es muy buena a la hora de adaptarse al ejercicio y que ayuda a disminuir también la viscosidad de la sangre y condiciona un mejor trabajo muscular. Este tipo de anemia, que es conocida como la pseudoanemia del ejercicio, que es una anemia que no está bien, o sea, mal vista, no es la anemia normal que nosotros conocemos, sino una anemia que de alguna manera beneficia a la disminución de la viscosidad de la sangre y condiciona un mejor trabajo cardiovascular. Otro factor importante aquí es la hemólisis. Esta es una situación transitoria que cesa en pocos días. Un ejemplo aquí claro de que puede padecer esto es en el sedentarismo, que comienza en un programa de ejercicio que puede aparecer una situación anémica al principio del programa. Esta hemólisis, ya para entrar a asociar a la parte del ejercicio, está relacionada con la intensidad del ejercicio y con la misma de impactado social al mismo. También se mira otro factor relacionado con esto y es la temperatura corporal, que se puede contribuir a la mayor fragilidad de los hematíes. Esto lo dice Smith y Coles en su cita de 1995 y Cibula en 1990. La anemia relacionada con la hemólisis es una relación que existe es en macrocítica y está acompañada de un aumento en el número de reticulocitos, pues la lisis de las hematíes es rápidamente compensada por un estímulo eritropoyético. Ahora vamos a entrar a hablar sobre la deficiencia de hierro con o sin anemia. Aquí cabe resaltar la importancia que tiene el hierro en nuestro organismo, ya que juega un papel importante en el rendimiento debido a su función transportadora. Su función más principal es la de transportar el oxígeno, pero además es cofactor fundamental para el funcionamiento de procesos enzimáticos desarrollados en la mitocondria. Ya para entrar a nombrar la parte de los déficits que puede tener la falta de hierro, ocurre más o menos en aproximadamente un 20% en las mujeres en una etapa fértil y en un 5% de las mujeres en un estado de posmenopausia. Mientras que esto no se ve tanto así reflejado en números en los hombres, sino que solo únicamente en un 1 al 4%, que es mucho más bajo pues, a lo que puede presentar las mujeres. Esta deficiencia de hierro solo tiene incidencia, no es que se mire que sea como un déficit a nivel general o que sea a modo de tratar en la parte de la ciencia o la medicina, sino que es un 1 al 3% en la población en general. Pues de un 100% solamente se podría ver estos casos en un 3%. En los factores que pueden estar relacionados a las deficiencias de hierro, señalamos, o sea, la parte ya entraríamos a hablar de la parte de problemas que puede presentar no solo el deportista, sino el ser humano como tal,
es, por ejemplo, las pérdidas sanguíneas y también se miden los déficits nutricionales. Es importante destacar también la importancia, es de descartar la existencia de una anemia verdadera, ya que esta afectaría la capacidad de trabajo físico, debido principalmente al medio de transporte de oxígeno a los tejidos. También hay uno que, como dicen ahí, que pues todo en exceso es malo. También está la parte de cuando nuestros deportistas por alguna manera creen, aparte de tener el hierro que normalmente desarrolla nuestro organismo, a veces por consejos o palabras de personas que se dicen saber, exceden en el consumo de hierro. A esto se le conoce como hiperferritinemia. Por ejemplo, un caso que se dio esto, o sea, se vio expuesto a este tipo de enfermedades a que exageraron en el consumo de hierro, fue del Tour de Francia de 1998, en donde los ciclistas, pues aparte de la reserva que tiene cada uno corporal, ¿no? Pues de hierro, intentó pues aportar más hierro a su cuerpo y pues sería un aporte exógeno del mismo. Miren, o sea, ¿qué puede llevar estos excesos de hierro en nuestro organismo cuando pues, son mal llevados? Pueden provocar alteraciones en la salud a largo plazo, por lo que la suplementación de hierro debe realizarse teniendo en cuenta los niveles de ferritinina que tiene cada uno, y esto únicamente se puede hacerlo con los niveles de hierro en la sangre correctos. Ahora sí, para finalizar, ya para concluir, tenemos una parte que nos queda como educadores físicos, y esa es una reflexión personal con respecto al tema de exposición que me correspondió a mí. Queda el conocimiento sobre las diferentes respuestas que puede llegar a presentar nuestro organismo, y que como educadores físicos debemos tener el conocimiento para saber afrontar cualquier situación que se nos presente a la hora de enfrentar nuestro rol como docentes y educadores del cuerpo. Miré como también hay reflexión pedagógica, la gran importancia de trabajos como los que estamos realizando, ya que nos llevan a cualificarnos de una manera más completa y así lograr ayudar a nuestros estudiantes con posibles dudas, que es nuestra labor saber aclararlas y crear en los niños aprendizajes significativos, no solamente en lo deportivo, que es, ¿no?, como lo que de pronto nos viene a los educadores físicos, nada más educar desde la parte deportiva, sino también en torno a su cuerpo y la responsabilidad que tiene cada uno de saber llevar hábitos de vida saludable frente a esto. Entonces, desde estos campos, nosotros desde acá de la universidad que trabajamos podemos irnos cualificando para lograr ayudar a nuestros niños, y también solo hacerles ver que la educación física no solo es practicar deporte, sino también saber cuidar su cuerpo, y que la actividad física pues es uno de los mejores pues caminos. Responde también a la hora de realizar una sesión de trabajo en clase, ya que también a la hora de practicar un deporte como tal, y más aún si es de tipo competitivo, o sea, esa responsabilidad de saber qué está haciendo con su cuerpo, si está siendo responsable con lo que hace. Entonces, podemos concluir de este trabajo más la reflexión pedagógica que realizamos como maestros estudiantes, es que trabajos de este tipo nos llevan a tener una formación académica integral para lograr crear un buen desarrollo físico en nuestros estudiantes a la hora de ejercer nuestra profesión. Esto es con respecto a todo lo que tiene que ver con, pues a grosso modo, la parte de las respuestas hematológicas y adaptaciones que esto tiene al ejercicio frente pues a nuestro cuerpo pues presenta ese tipo de respuestas fisiológicas. Listo, gracias, profe.